Hola, paz y bien para ti y toda tu casa. ¿Cómo estás? Espero que esté muy bien. Muchas gracias por visitarnos. Tu visita fue de grande ayuda para este canal, tu visita lo hace crecer. Dios te bendiga muchísimo, bienvenidos a todos. Hoy hablaremos de una historia hermosa y maravillosa donde Jesús perdona al instante y salva a un hombre pecador, que también estaba siendo crucificado a su lado. Quiero decirte que Dios me ha enviado a hablar estas cosas. Pero también hablaré palabras de mi propio corazón. Pon atención para que sepas distinguir cuando habla Dios y cuando habla el siervo de Dios. Otra cosa, al final hablaré lo inspirado por Dios mezclado con mi propia opinión. Esto te lo digo porque nuestros líderes religiosos dicen que una persona inspirada no se puede equivocar. Pero yo te digo, que si no es cuidadosa, puede equivocarse y hablar su propia palabra. Comencemos. En Lucas capítulo 23 versículos 39 al 43 se puede leer, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto que te diré ahora lo dice Dios. Si una persona tiene pecado, yo con mi grande misericordia abrazo a esa persona pecadora, y quiero decirle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero yo el Señor, no soy solo misericordioso, también soy justo, y pongo toda mi justa justicia sobre mis hijos. Por lo tanto, la justicia de Dios le dirá a la misericordia de Dios, espera, esta persona aún no puede entrar en el paraíso de Dios, porque tiene pecado, amén. Esto lo dice el siervo de la existencia misma, el libro santo de Dios, dice que nada manchado puede entrar al cielo. Ahora bien, ¿por qué entonces el Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, si este hombre tenía pecado? Mira el video completo y entenderás estas cosas. Esto te lo dice Dios. ¿Han escuchado o leído que cuando una persona muere sin arrepentirse, no puede entrar al cielo? Mas yo te digo, que si esperas el último momento para arrepentirte, no podrás entrar al cielo. Si dejas de pecar cuando ya estás viejo, sin fuerzas para pecar más, si te alejas del pecado por obligación, ya sea una enfermedad, la vejez, una condena en prisión o una condena a muerte, tu corazón sigue siendo el mismo. Ama el pecado. Y no podrás ir al paraíso, al cielo aunque pidas perdón. Ahora yo añadiré algo más, pero diré algunas cosas inspiradas también. No sé si la traducción al español de esta historia sea la correcta. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque si el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, con esas palabras no se arrepintió de ningún pecado, lo que hizo fue reconocer que Jesucristo era Hijo de Dios. Reconocer que el Cristo era Hijo de Dios no te salva. Primero debes creer en Él y arrepentirte de tus pecados, luego hacer lo que Él te manda. Obedecer a Dios, cumplir los mandamientos. Yo te aseguro que muchos cristianos que dicen creo en Dios y en su Hijo el Cristo, no se salvarán, volverán a la tumba de donde lo sacó Jesús cuando murió en la cruz crucificado, pagando por su rescate, volverán a esa tumba, y se quedarán dormidos, dormirán. Y no serán despertados nunca más, ese será su infierno, la muerte eterna, dormirán eternamente. Permíteme decir algo más, yo creo que todos los cristianos debemos estar bautizados para poder ir al cielo. Ahora bien, ¿fue salvo el ladrón que fue crucificado en la cruz al lado de Jesucristo sin estar bautizado? Muchos cristianos afirman que esa persona no fue bautizada. Bueno, yo no puedo afirmar eso. Pero, imaginemos que no estaba bautizada. Esto lo dice la eternidad misma, te digo, que ese hombre era judío, y como judío, tenía todo lo que necesitaba para poder ser salvo aunque no hubiera abrazado el Evangelio, y aunque no estuviera bautizado, es decir, él tenía la circuncisión que lo hacía pertenecer al pueblo de Dios, también tenía la ley de Moisés que le abriría las puertas del cielo, como fueron abiertas para Abraham, Isaac y Jacob, para los profetas hebreos, y para todo el pueblo hebreo que vivió antes de venir Jesús al mundo. También para aquellos que rechazaron y rechazan hoy a Jesucristo. Por lo tanto,
aunque este hombre creyó en Jesucristo, Dios no miró si pertenecía al nuevo pacto que nació con el Cristo, no miró tampoco si había sido bautizado. Porque no sería juzgado con el nuevo pacto, sino con el antiguo pacto. Por lo tanto, Dios miró su corazón y vio que ese hombre, aparte de creer en Jesús, estaba circuncidado, y había abrazado en algún momento la ley de Moisés. Amén. Ahora habla el servidor, sabemos que la misericordia de Dios es infinita, por lo tanto, perdona a sus hijos pecadores y los salva. Pero este ladrón posiblemente aunque estaba en la cruz, quizás sus delitos no eran tan grandes, no eran delitos que merecían el infierno. Porque al otro ladrón, Jesús no le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quizá aquel no tenía la oportunidad de ir al cielo tan rápido, o quizás no podía ir al cielo. Pero no lo sabemos, así que, no juzguemos y no seremos juzgados. No condenemos y no seremos condenados. También es muy posible que esa persona fuera inocente y estuviera pagando una culpa ajena. Dios es misericordioso, pero también es justo y pondrá en práctica su justa justicia. Si esta persona fuera malvada, no podía ir al paraíso tan rápido aunque se arrepintiera al último momento. No podemos engañar a Dios arrepintiéndonos cuando ya no tenemos ninguna posibilidad de seguir pecando. Es decir, este hombre en la cruz sabía que iba a morir, ya no podía seguir pecando aunque quisiera hacerlo. Así es muy fácil decir, creo en Dios y en Jesucristo, perdóname mi Señor. Te aseguro que ya no hay tiempo para ser salvo en ese momento. Por lo tanto, este hombre fue salvo por la circuncisión y la ley de Moisés. No por creer en Jesús. Si se hubiera quedado callado en la cruz, igual iba al paraíso. Por esa razón creo que él era inocente, quizás estaba muriendo por algún ser querido, y se quedó callado para salvar su vida. O quizás lo acusaron de algo que él nunca hizo, se cansó de decir que no era culpable y no le hicieron caso. Cuando se dio cuenta que moriría en esa cruz. Aunque era inocente, puso sus ojos y su corazón en el Hijo de Dios, que verdaderamente era santo, que nunca pecó en su vida. Por lo tanto, Jesucristo era verdaderamente inocente. Pero él aunque quizás era inocente de lo que le acusaron. Como humano hijo de Adán y Eva. Pecador por naturaleza era. Por eso dijo, al otro hombre que estaba siendo crucificado. Que Jesucristo era inocente pero ellos dos no lo eran. Quizás no se refería al pecado de muerte que lo acusaron, sino al pecado del corazón humano por naturaleza, es decir, todos somos pecadores, pero el Cristo nunca pecó, no tenía pecado. Ahora bien, ¿cómo sabía él que Jesucristo era inocente y que verdaderamente era el Hijo del Dios Altísimo? Bueno, aunque las personas le llamaban Hijo de Dios, es muy posible que ese hombre conociera a Jesús antes de estar ambos en la cruz, es decir, la tierra de Israel es pequeña, además en esos tiempos, habían pocas personas en el país. La fama del Cristo crecía cada día, y él recorría toda la tierra de Israel haciendo grandes milagros. Por lo tanto, es muy posible que los dos hombres al lado del Señor Jesucristo, lo conocían en persona, o quizás escuchaban hablar de él muchas veces. Ahora bien, muchos cristianos dicen que ese hombre no se bautizó. Pero yo les digo, no sabemos. La Biblia no lo dice, pero aunque estuviera bautizado, al cometer delitos graves, ya tenía pecados graves delante de Dios. Y no podría ir al cielo tan rápido. Por eso te digo que este hombre era inocente. Dios no llevará al cielo a una persona manchada, y menos con pecados de muerte. Es decir, las autoridades humanas lo condenaron a pena de muerte. Pero Dios lo llevó al cielo, le dio la vida eterna, lo llevó al paraíso, a la casa de Dios. Por lo tanto, este hombre inocente era. Aquí termina esta historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Dios te bendiga muchísimo, te guarde, te proteja siempre y te guíe por los caminos de salvación eterna. Amén.